Buenos consejos para familias imperfectas. Buenos consejos para familias imperfectas. Aquí hay dos cosas con el título. No siempre a uno le gusta recibir consejo. A veces queremos recibir consejos cuando son los consejos que están de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Porque cuando hay consejos que se oponen a lo que uno piensa o que uno cree que no le aplican, entonces a veces... Pero hoy quiero compartir algunos buenos consejos para familias imperfectas. Y lo otro que nos cuesta reconocer es que nuestras familias son imperfectas. Y entonces ahí está la pregunta: ¿cómo es mi familia? ¿Cómo es mi familia? Le voy a enseñar 3 fotos de mi familia. La primera, y aquí estoy tomando por sorpresa a mi familia. Esos somos nosotros. Bueno, en las pantallas se ve mejor. Y esas somos nuestra familia. Tenemos una perrita menos. Hace un año hubiera salido Shiny, ya no, ¿verdad? Pero usualmente uno sube una foto como esta a Facebook y la gente dice: ¡ay, qué lindos perritos! Y nos encanta subir fotos de esas porque hay distractores, que es esa sonrisa, la de Sherman, ¿no? Y mal rasurado y todo, ¿verdad? Entonces a veces como familia somos así, como esa primera foto. Nos gusta a veces tener distractores de lo que realmente somos como familia. En la segunda foto, ahí estamos. ¿Cuántos se han tomado una foto así, como quien dice, haciendo feo? ¿Cierto o no que esas fotos casi uno no las sube? Porque uno no quiere que lo vean haciendo muecas. Pero en todas las familias hacemos muecas, hacemos feo. ¿Cuántos en su casa han hecho, y no una mueca que da gracia, sino cuántos en su casa tienen comportamientos que son peor que una mueca? Y la tercera foto sería como la normal. En caso, mi familia, somos una familia, nos queremos mucho, creo. Nos queremos mucho, creemos que somos una buena familia, pero somos una familia llena de defectos. Porque los 4 que la componemos estamos llenos de defectos, somos imperfectos. Somos una familia en proceso. ¿De qué? Yo espero que sea de parecernos a la familia que Dios quiere que seamos. Pero bueno, yo les enseñé las fotos de mi familia. Ahora está la pregunta: ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es su familia? Ya, honestamente, creo que necesitamos de estos consejos. La otra pregunta es: ¿cómo son las familias que nos muestra la Biblia? Porque uno dice: no, es que en la Biblia deben de estar ahí las familias más cargas. Ajá. Pleitos entre hermanos. Ustedes no se acuerdan de un hermano y otro, que uno era más peludo y que uno era el favorito de la mamá y el otro el favorito del papá. Pleito se armó. O aquella otra familia donde habían medios hermanos y hubo incesto. Más de uno está: ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo les paso el pasaje para que lean. Digno de telenovela o película de terror. O la familia de aquel que por las tortas del padre, la familia sufrió por mucho tiempo. Y eso, que era la familia de alguien conforme al corazón de Dios, que escribió salmos que cantamos hoy en día. Un hijo le quería serruchar el piso. No. O sea, si hay cuestiones, familias de familias en la Biblia. La Biblia nos muestra familias imperfectas. La primera familia, Adán y Eva, de la que nos cuenta la Biblia, Adán y Eva, sus hijos, Caín y Abel.
y uno termina matando al otro. ¿Por qué la Biblia nos muestra familias imperfectas? Yo creo que es porque somos humanos imperfectos y necesitamos reconocer que tenemos que actuar conforme a lo que nos muestra la Escritura para poder tener relaciones familiares no perfectas, saludables. Les voy a contar el relato de una familia que cualquiera pensaría que es la mejor de todas. Una muchachita llamada María se casa con José y tienen un bebé que se llama Jesús. En Lucas 2, 41, 42 dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Eran judíos devotos, religiosos, que cumplían conforme a lo que la ley y las tradiciones religiosas les pedían. Todos los años, conforme a su vivencia práctica del judaísmo, les pedía que subieran a la fiesta de la Pascua, ellos iban. Dice, cuando cumplió 12 años, Jesús, ¿verdad?, fueron allá según era la costumbre. Llevaron a Jesús. Jesús, un chico de 12 años, como algunos de los que vimos pasar a este grupo, que gracias a Dios ha venido a ser una respuesta, un espacio apropiado para estos preadolescentes y adolescentes. Verso 43. Terminada la fiesta, era una celebración religiosa, ¿verdad? Pero habían prácticas culturales y todo, no vamos a entrar en detalles. Dice, emprendieron el viaje de regreso. Les toca regresar. A ver, ¿alguien se acuerda dónde vivían? Nazaret, ¿sí? En la región de Galilea. Dice, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén. El niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. No levanten las manos. Por favor, si en su casa ha pasado, perdone al que tiene a la par, si fue el responsable. ¿A cuántos se les ha extraviado un hijo, aunque sea por minutos? No hay cosa más terrorífica que perder un niño pequeño por 2 minutos. En el súper, los supermercados son aptos para eso. Por acá hay una de mis hijas que se nos extravió en el súper. Siempre cuento la anécdota. Nos ponemos a ver algo que echar, asumimos que está aquí, a la par nuestra, y cuando volvemos a ver, no está. Y nada más nos volvemos a ver, Katy y yo, con ojos aterrorizados. La secuestraron, se la robaron. Y entonces decimos, no, busquemos en el próximo pasillo, uno a cada lado, ¿verdad? Nos volvemos a ver y no está. El siguiente no está, el siguiente no está. Cierren la puerta, seguridad. No hay ejército. O sea, minutos de terror. José y María viajan de regreso a su casa y Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Cuando suceden crisis en las familias, los seres humanos solemos sacar a veces lo peor y nos achacamos las culpas. ¿Cómo? ¿No te fijaste? Claro, por andar con las amigas, por no soltar ese teléfono, solo WhatsApp, por andar viendo memes. ¿Quién sabe qué cosas se recriminaron? Verso 44 dice, ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Asumieron que Jesús iba en la pelota. En la familia no podemos asumir que todo va bien, porque nos vemos ahí o creemos que todo va bien. Las familias requieren trabajo. Y estoy hablando en todo tipo de relación familiar. Requieren dedicación, no descuidos. Verso 45, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él.
Viera qué feliz iba José y María, agarraditos de las manos, viendo el paisaje. Seguro tuvieron que llamar un Uber. O sea, no sé cómo le hicieron. Ni sé qué sonó. Fue Andrea. Volvieron en busca de él. 46, verso 46. Al cabo de 3 días, o sea, no fue un ratito. Al cabo de 3 días, ahora sí, imagínese usted buscando habían gastado un día de viaje, luego se regresan buscando, preguntando en todo pueblillo, en cada caravana. No han visto un chiquito así, tiene 12, es medio inquieto el muchachito, nada tímido, es hablantín y quién sabe qué otras cosas. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Qué felicidad la que sintieron, qué felicidad. Lo encontraron. No sé si se sintieron felices, se sintieron aliviados. Está sano y salvo. Recordemos que Jesús era el Salvador prometido. Dios se los encargó a José y María. Ahí no es solamente era nuestro hijo, sino, o sea, tiene una misión especial, y ojalá que Dios esté sintonizando el canal de otro país y no esté viendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? 47. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. No solamente estaba sentado entre los líderes religiosos más connotados justo después de terminar la fiesta de la Pascua, sino que él está ahí y la gente que está ahí lo está admirando. Admiran su inteligencia, sus respuestas, están asombrados, le están dando atención, lo están haciendo sentirse aceptado, comprendido, valorado. Y llegan los papás y el verso 48 dice: cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. ¡Wow! Tremendo chiquillo, ¿a dónde estaba? Confisgado. Dice: hijo, ¿de qué temas tan importantes estás hablando con esta gente tan carga? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Vea, ese hijo posiblemente sonó como el Federico que doña Florinda le decía a Kiko, ¿verdad? Que cada vez que le decía Federico, Kiko sabía que algo malo iba a suceder. ¿Alguna vez usted, su mamá le llamó en un tono de esos que usted ya sabía lo que venía? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Quiénes se fueron de Jerusalén sin el chiquito? Bueno, y el otro también, un adolescente, ¿verdad? O sea, que pasan como... Acuérdese cuando era usted adolescente. Yo me acuerdo, uno se viajaba. Una vez yo me quedé en la casa de un compañero, no le avisé a mi mamá, no llamé. Y como a las 11 de la noche regresé. Le habían pasado picaporte a la puerta. Tuve que llamar. ¿Cuál llamar? Me estaban esperando. ¿Y por qué no avisó? Y yo, ay, se me olvidó. Lo que vino después no se me olvidó. Y la siguiente vez sí me acordé de llamar y avisar. Pero uno en la adolescencia, si está en un ambiente donde se siente aceptado, querido, comprendido, lo están admirando, uno está feliz. Que las familias sean eso, un lugar donde todos encontremos aceptación, valoración. Le dijo su madre: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Bueno, parte del tiempo, porque hubo un día que asumieron que iba ahí. Las familias requieren dedicación tiempo completo. Yo no quiero juzgar ni a José y María, porque posiblemente yo como papá he sido peor. Pero es muy humano tener por cualquier circunstancia conflicto y echarnos culpas y no manejar bien las situaciones. Versos 49 y 50, ¿verdad? Y típico de los adolescentes, ¿verdad? Los que están ahí, felicidades, aprendan. Porque dice: mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. Y entonces Jesús les responde:
¿por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? 3 días después, ay, ma, qué bañazo aquí en el templo. No, yo no sé si Jesús le hubiera dicho así. Hoy en día, ma, por favor, ¿cómo me va a llamar? ¿Por qué me buscaban? Vean, si yo le hubiera respondido eso a mi mamá, posiblemente me hubiera vuelto la nariz a la nuca. No, mi mamá casi nunca nos dio faja, ¿verdad? Pero las pocas veces que me sobran dedos, que yo me acuerdo, fue suficiente. Claro, hoy hablar de esos temas es prohibido, ¿verdad? Hoy la agresión física yo no estoy promoviendo, la verdad. Yo hablo de cuando yo crecí. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Y a veces en las familias nos pasa eso. No quiero entrar en la profundidad de lo que eso significaba. Jesús estaba posiblemente descubriendo su llamado, su misión, quién era Él, que son cosas que se forjan en la adolescencia, un montón de cosas que podríamos hablar, pero dice, pero ellos no entendieron lo que le decía. A veces en las familias, nuestras familias no funcionan bien porque no estamos entendiéndonos unos a otros. Y tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo. Versos 51, 52. O sea, esto no termina en un pleito, no termina en una separación. Gracias a Dios. Dice el verso 51, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Posiblemente meditaba, creo que dice otra versión. Y luego dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Que nuestras familias sirvan como espacios para que podamos todos crecer en sabiduría. Ya algunos en estatura no vamos a crecer, pero podemos seguir creciendo en el favor de Dios y en la gracia de Dios. Y caer en gracia delante de la gente para cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora sí, primer consejo para familias imperfectas. Ponga atención si usted cree que la suya califica ahí. La mía sí. Las familias imperfectas, en primer lugar, necesitan que Dios las edifique. Dice el Salmo 127, el verso 1 en la primera parte, dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. La segunda parte del verso 1 dice, si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Verso 2 dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan cuando Dios quiere a alguien le da sueño tranquilo. Y aquí quiero poner en claro una cosa. Dios no se opone a que uno trabaje duro. Lo que Dios no quiere es que uno crea que gracias a mi esfuerzo, mi sacrificio, que mi hogar va a ser bendecido, que mi hogar depende de mí. O sea, mi hogar depende de Dios. Y Dios debe ser el centro y el fundamento, porque Él es el que va a edificar la casa, el hogar. Porque si Dios no está ahí, uno puede estar llenando la casa de chunches, tratando de dar las mejores experiencias, las mejores vivencias, el mejor conocimiento, la mejor educación, lo que sea. Que si Dios no está ahí, se podría estar construyendo un castillo de arena o un castillo de naipes, que cualquier circunstancia, que cualquier vientito lo puede derribar. Si Dios no está presente, esa casa no se va a edificar, la suya o la mía. Y de nada sirve que uno se levante muy temprano, trabaje muy duro, se acueste muy tarde para ganarse el pan. Cuando Dios quiere, a alguien le da un sueño tranquilo. Dios quiere que en nuestros hogares vivamos en paz. Y la paz viene de confiar y depender de Él. No es que yo diga, entonces voy a trabajar menos. No. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Si hay que ganarse los frijolitos, hay que ganárselos.
hay que esforzarse. Pero mi casa depende de Dios. Y Dios me da la habilidad a mí de trabajar. Pero yo por trabajar no puedo descuidar las otras cosas que son más importantes en la vida de mi familia. En segundo lugar, las familias imperfectas necesitan edificarse sobre un fundamento sólido. Tiene que ser Dios el que la edifique y tiene que estar sobre un fundamento sólido. Jesús contó esto, dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿cuáles son las palabras? Todo lo que venía Jesús diciendo a sus discípulos, a la gente que le escuchaba. Dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, dice el verso 25. Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. No hay noticia más triste, o de las noticias más tristes, por lo menos para mí, son esas noticias de casas, viviendas que están construidas en zonas de riesgo, porque son terrenos falseados y lamentablemente cada vez que llueve, no es extraño que aquí en Costa Rica o en otro país de América o del mundo se den estos deslaves, derrumbes, que sepultan casas, que falsean terrenos. Y lo más triste es cuando esto ocurre de imprevisto, entre comillas, porque la gente posiblemente sí sabía que estaba en un terreno inestable. Usualmente las comisiones de emergencias avisan, ¿verdad? Pero hay gente que tal vez no tiene dónde irse y a veces la necesidad hace que alguien permanezca en este tipo de lugares inseguros. Pero eso ocurre porque el terreno es un terreno no apto para edificar una casa. Eso es una noticia triste. Es más triste cuando la casa está bien construida, está en un buen terreno, pero lo que se desmorona es la vida familiar. Es más triste cuando se desintegra la familia y la casa perdura, porque una familia unida, saludable, que enfrenta la pérdida de una casa por la razón que sea, puede reponerse de eso. Pero a veces la casa física termina siendo hasta motivo de pleito entre las familias. Tal vez usted haya oído de algunos conocidos lejanos, alguna historia que vio en televisión de una familia con pleitos de herencias. Pasa en el mundo, en serio, pasa, aunque usted no lo crea. Pero es más triste cuando una familia, por no estar edificada sobre la roca que es Cristo, se desmorona. Y a veces es triste cuando la familia era conocedora de los caminos del Señor, pero no quiso someterse a lo que Dios recomienda en su palabra como para su estilo de vida. Y esta familia también termina siendo derrumbada. Dice que la persona prudente es el que escucha la palabra y la pone en práctica. Verso 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Dice el 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Dios quiere que edifiquemos nuestros hogares, nuestras familias, sobre un fundamento sólido. Porque la voluntad de Él no es que nuestras familias terminen en una gran ruina. Y no hablo de una ruina económica, hablo de una ruina relacional, espiritual, una ruina en el sentido de la vivencia y la convivencia familiar.
El tercer consejo, que creo yo que es un buen consejo para familias imperfectas, es que las familias imperfectas necesitamos edificarnos con esfuerzo e intencionalidad. O sea, no es porque yo vine al culto y los chiquillos fueron a la clase y los que ya están entrando en la adolescencia fueron a su espacio ahí. O sea, no es porque yo oí la prédica y ya. No, uno necesita ser intencional en la vida familiar para poder edificar un hogar saludable. Dice Proverbios 31:24, y aquí está hablando del famoso pasaje de la mujer virtuosa. Aprendamos de la mujer virtuosa que se describe en ese pasaje. Apliquémoslo a la familia virtuosa. Y cuando hablo de familia estoy hablando de padres, de hijos, de hermanos. O sea, tenemos que actuar, o sea, copiar estos modelos. Es que eso es de una mujer, yo soy hombre. No dice el hombre virtuoso, ¿verdad? No juegue machito aquí. Porque los principios bíblicos aplican para todos. Dice, cuando habla, sus palabras son sabias. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer en nuestro hogar? Hablar ¿qué? Con sabiduría. Vean, no hay peor cosa que alguien esté enojado en la casa y siempre el que si trabajara en un tren de vapor sería el que echa carbón a la máquina. En todas las familias hay alguien bueno para echar carbón o hacer comentarios incendiarios. Vea, hay gente que le gusta ver arder la familia, así como a aquel le gustó ver arder Roma. En serio, es igual. Vea, y uno puede desarrollar una capacidad para de maneras tan sutiles de poner una bomba y parecieran de esas de racimo, ¿verdad? Que son incendiarias y causan un daño atroz. Pero con una palabra uno puede pacificar o que se desate la tercera guerra mundial en el seno familiar. Dice, cuando habla sus palabras son sabias. Las palabras sabias son oportunas. Las palabras sabias edifican, bendicen, promueven la paz, fortalecen las relaciones, transmiten amor, comprensión, aceptación, valoración. Las palabras necias, todo lo contrario. Dice, y da órdenes con bondad. ¿Y por qué? Porque yo soy su papá. Porque yo lo digo. En inglés, ¿cómo es? Because I say so. Para que vean. Algo me quedó de los discos que me mandó mi abuelo y yo los oía dormido ahí. Unos cursos, yo no sé, rarísimos. Aprende inglés dormido. Y yo me dispuse tanto. En serio, de esos programas que usted aprende mientras está dormido, ¿verdad? Y entonces relájese. No me habían dicho relájese, yo ya estaba roncando. Pero bueno, esa es otra historia. Está atenta en todo lo que ocurre en su hogar. Vea, a esa mujer de Proverbios 31 no le hubiera pasado las de José y María, que asumieron que el chiquito iba con toda la familia o con los amigos, con los vecinos, que se montaron en el bus que iba rumbo a la casa. No, uno tiene que estar atento, pellizcado, ver señales, estar atento a lo que está pasando en la vida familiar y en lo que dependa de uno actuar y en todo orar. Está atenta en todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Ay, qué pereza. Vea, ¿a cuántos por pereza de no hacer algo, no tomar una decisión, les ha pasado que aquello se hizo más grande y después fue peor la torta? Empezó la fuguita. Sí, un día esto lo arreglo, es que tengo que ir a la ferretería. Y no va uno a la ferretería. Y ya la fuguita, aquella gotita que caía cada minuto, empezó a caer cada 30 segundos. Qué raro, llegó más caro el recibo de la luz. ¿Cuándo arregla la fuguita? Sí, un día esto tengo que ir a la ferretería. Vean, no le echen la culpa al marido,
que seguro no ha tenido tiempo de ir a la ferretería. Pero uno no puede en las cosas esenciales de la vida familiar actuar con pereza. Tiene uno que ser diligente. Siguiente consejo. Las familias imperfectas necesitamos modelos de una fe genuina. Y si en su familia usted no encuentra modelos de una fe genuina, atrévase a dejar que Dios lo use para que usted sea el modelo que inspire a los demás de su familia. 2 Timoteo 1:5. Le escribe Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria. ¿Sabe qué, Timoteo? Yo me acuerdo. ¿Sabe qué me acuerdo yo? Le escribe Pablo a Timoteo, a quien le llama hijo mío, porque desde muy jovencito, desde que era adolescente, andaba con él. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, yo reconozco que tu fe es genuina. Tenés una fe verdadera, una fe ejemplar, una fe digna de ser imitada. Pero ¿sabe de qué me acuerdo? Que esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. Usted es heredero de una fe genuina, no porque la fe se herede como el apellido, no. O sea, no porque yo sea cristiano, mis hijas son cristianas y si algún día habrá nietos, serán cristianos. O sea, eso no funciona así. Porque cada quien tiene que desarrollar su fe propia, desarrollar en su vida personal una fe y una relación con Dios. Dios siempre se ha dicho, tiene hijos e hijas, no tiene nietos y nietas. Yo puedo modelar un estilo de vida cristiano, yo puedo modelar la fe cristiana. Pero llega el momento en que los hijos toman sus decisiones. Pero en el caso de Timoteo, Pablo reconoce que esa fe que él veía en él, la vio en la abuela y la vio en la mamá. Porque eso sí creo yo, que las personas que son hijos o hijas de personas, descienden de personas con una fe cristiana sólida, tienen un ejemplo a quien imitar, a quien referirse. Pero si uno vive un cristianismo light, como se dice ahora, o sea, un cristianismo que no es cristiano, está fea la cosa. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios quiere que nuestras familias se conviertan en modelos de una fe genuina, no solamente para nuestras familias, la familia principal y la familia ampliada, sino también para los vecinos y la gente que nos rodea. Y, para ir finalizando, las familias imperfectas necesitamos edificarnos con amor. Porque nada sirve de que uno panderetee, de que uno aleluyee, si en el seno del hogar no nos tratamos con amor. Colosenses 3:12, que yo siempre he dicho que aplica para la familia, dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, dice esta traducción en lenguaje actual. Viva como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Dios espera que en nuestra vida, y creo que principalmente en la vida familiar, nos amemos verdaderamente. Hay familias llenas de odio, hay hermanos que no se toleran. Que sea yo el que siempre está dispuesto a amar, es que es un mal agradecido y ame. ¿De qué manera vamos a amar? De la misma manera en que Jesús nos amó a nosotros. ¿Cuántas veces usted ha sido malagradecido con Dios?
y sabiendo hacer lo bueno no lo ha hecho? ¿Cuántas veces con sus actos ha menospreciado la gracia de Dios? ¿O usted es de los que cree que anda con aureola y un arpa aquí que ya está a 3 centímetros para terminar de ascender al cielo? No. O sea, yo soy súper imperfecto. Y amar a los demás es un desafío grande, pero es un desafío que Jesús me pone. Amar a los demás y sobre todo a los de mi familia. Sean buenos, humildes. Ay, cómo nos cuesta agachar la cabeza en el seno familiar. Actuar con humildad. Porque el que actúa con humildad está dispuesto a servir a los demás sin esperar nada a cambio, como Cristo nos sirvió a nosotros. Ser amables y pacientes. Verso 13, porque el asunto sigue. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, a ver, honestamente, hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos venir y plantear una queja aquí? Quéjese aquí. Le ponemos el rótulo, quéjese aquí, pero hoy solo va a ser quéjese de miembros de su familia. ¿Cuántos? Hoy podría tener una queja vigente, ¿verdad? No trapos sucios del pasado. Es que yo me acuerdo, cuando éramos chiquitos me quitó el juguete. No, perdone. ¿Cuántos podrían hoy traer una queja por alguna actitud, alguna decisión o cualquier cosa de un familiar, de los cercanos o de los lejanos? No, es que ya ese ni lo considero familia, porque hay cristianos así. Yo sí tendría quejas. ¿Quién más? Acompáñenme. No me dejen solo, no me dejen solo. Posiblemente todos podríamos quejarnos de alguien aquí. Pero dice, si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Si usted hoy reconoce que tiene una queja contra algún familiar, si tiene ahí una raicita, un rencorcito, un odiecito ahí chiquitito, ay, es un odio hasta que sea bonito todo bebé así. O sea, suelte eso y perdone. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Verso 14, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Cierro con una pregunta. ¿Cómo anhelo que sea mi familia? ¿Cómo anhelo que sea mi familia? Yo anhelo que mi familia sea como Dios quiere y no según mis ocurrencias. Yo creo que mi familia esté edificada sobre la roca, que sea Dios el edificador de mi hogar, que mi familia esté siendo edificada porque vemos personas que con dedicación e intencionalidad estamos haciendo las cosas correctas, que estamos amándonos, que estamos perdonándonos, tolerándonos, que sabemos que somos imperfectos, pero que ahí vamos caminando juntos. Que somos familias en las que está Dios interviniendo porque se lo pedimos y le damos campo. Que estamos tratando de aplicar las enseñanzas de la Biblia. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es tiempo de darlo todo por nuestras familias, de hacerlo todo por ellas. Oramos. Voy a pedirle a los muchachos del grupo que pasen. Señor, gracias porque tú eres bueno. Y hoy que estamos iniciando este mes de la familia, te pedimos perdón por nuestros actos, nuestras negligencias, nuestros pecados en el seno familiar. Perdona si no hemos actuado de la manera que corresponde a tus hijos. Perdona si no hemos estado edificando nuestros hogares sobre la roca. Perdónanos, Señor. Pero necesitamos que tú edifiques la casa. Que tú, Señor,
seas el sustento, el fundamento, que tú, Señor, seas el que nos permita desarrollar una fe genuina, que sea ejemplar en el seno de nuestra familia, que podamos amarnos y dejar, Señor, que tú trabajes en nuestra vida y que nos moldees conforme a la imagen y semejanza de Cristo, que se entregó, que sirvió, que amó, de la manera en que tenemos que amarnos en nuestra familia. Tú conoces, Señor, la realidad de nuestros hogares y te pedimos que intervengas en ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome esta canción.